La historia del comunismo no es homogénea. Los comunistas no siempre han aplicado las mismas políticas en los países que han tomado el poder. El marxismo, como bien indicó Engels, es una guía para la acción, pero es que esta guía no obedece al voluntarismo o al subjetivismo de aquellos que tienen la responsabilidad de edificar el socialismo. Existen condiciones materiales a tener en cuenta, y dependiendo de estas, los comunistas deben afrontar distintos desafíos y superarlos. Los primeros años de la Rusia soviética, para hacer frente a la guerra civil rusa y a la intervención de hasta 14 países imperialistas, los bolcheviques llevaron a cabo el comunismo de guerra o el comunismo militar. La puesta en práctica de estas políticas del gobierno soviético ha quedado grabada en la mente de los dueños de los medios de producción, y aún hoy se cree que la toma del poder por parte de los comunistas va a traer consigo la implementación de un nuevo comunismo de guerra. Pero, ¿qué es el comunismo de guerra? ¿Por qué se decidió implantar esta clase de comunismo? ¿Y qué resultados tuvo? Pues, en este vídeo voy a tratar de contestar estas cuestiones. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Como he dicho en la introducción del vídeo, el marxismo es una guía para la acción y la aplicación de esta guía está ligado indisolublemente a las condiciones materiales de cada contexto histórico y geográfico. Si leemos acerca de la historia de la URSS, podemos concluir que en el periodo pre-Segunda Guerra Mundial, los bolcheviques pasaron por fases muy distintas como el comunismo de guerra o militar, la nueva política económica o la NEP y la planificación económica llevada a cabo por los planes quinquenales del gobierno de Stalin. Si por algo se caracterizan los comunistas es por observar la veracidad y la justeza de las políticas en la práctica, ya que solo con la práctica podemos entender si unas medidas políticas son adecuadas o no y, de esta manera, realizar la autocrítica pertinente y mejorar. Los bolcheviques no fueron una excepción, ya que tuvieron que tomar ciertas decisiones políticas muy importantes para afrontar los distintos desafíos que les salieron al paso y corregir para que en el futuro pudieran implantar otras decisiones políticas más acertadas y correctas. En este sentido, no se pueden obviar las condiciones materiales de cada momento histórico, ya que no es lo mismo hacer frente a una guerra civil, revitalizar el país en la posguerra, superindustrializar el Estado y colectivizar el campo, o prepararse ante una inminente guerra mundial contra el fascismo. Cada momento político condicionó la toma de decisiones del gobierno soviético, y las políticas soviéticas respondían a cada una de las fases históricas que he mencionado. Entonces, para comprender el comunismo de guerra, es importante comprender las condiciones materiales de la Rusia de aquellos años. Los bolcheviques implantaron el comunismo de guerra a finales de 1918 y duró hasta los primeros meses de 1921. El periodo que va desde 1918 a 1921 es el periodo de la Guerra Civil, años en los que el poder soviético estuvo amenazado por 14 países que llegaron a apoderarse de 3/4 partes del territorio soviético. La guerra civil fue muy dura para la Rusia soviética, y los bolcheviques estuvieron muy cerca de ser aplastados por la contrarrevolución interior organizada por el Ejército Blanco, los kulaks, el campesinado medio y algunos historiadores afirman que incluso el campesinado pobre, la burguesía rusa y los imperialistas de la Triple Entente o la Alianza Angloamericana Francesa-Rusa. Muchos elementos anticomunistas aseguran que el imperialismo no hubiera intervenido en Rusia si los bolcheviques no hubieran adoptado el comunismo de guerra, dejando entrever que el comunismo de guerra fue la principal causa de la guerra civil rusa. Aunque algunos anticomunistas tracen una relación de causa-consecuencia entre el comunismo de guerra y la guerra civil rusa, quiero decir que esto no es ni siquiera defendido por la historiografía oficial tan hostil al comunismo y a la historia de la URSS. Para negar que el comunismo de guerra fue el factor principal de la guerra civil en Rusia, me baso en los siguientes puntos. 1. La guerra civil comenzó tras la victoria bolchevique en la Revolución de Octubre. Si bien es cierto que las batallas y operaciones bélicas más importantes se dieron en 1918, la guerra como tal comenzó a modo de reacción de la victoriosa revolución bolchevique. Sin embargo, el comunismo de guerra fue implantado a finales de 1918, esto es, un año y varios meses después. Por ende, la relación causa-consecuencia no es aplicable en este sentido. Que el comunismo de guerra fue un factor importante para que la guerra civil adquiriese carácter internacional. Esto es indudable, ya que la esencia de clase del comunismo de guerra era proletaria, y agudizó enormemente la lucha de clases en el país. Sin embargo, la guerra civil comenzó antes y existieron más factores que determinaron el comienzo de la guerra contra el poder soviético. No se puede absolutizar un factor sobre todos los demás.
todos los factores fueron determinantes. El comunismo de guerra no fue una excepción. Pero que el comienzo de la guerra en el interior de Rusia comenzara un año antes de la implantación del comunismo de guerra, deja entrever que fueron factores anteriores los que dieron comienzo a la contienda. 2. Algunas políticas que caracterizaron al comunismo de guerra, como el Protrazbyorska, traducido literalmente como reparto de alimentos basado en la confiscación de grano y otros productos agrícolas al campo, fue implementado anteriormente por el Imperio ruso. Antes de la confiscación bolchevique del grano existió la Razbyorska, que fue la confiscación del grano para propósitos de defensa, e incluso el gobierno provisional establecido tras la Revolución de Febrero de 1917 impuso el monopolio estatal sobre el pan. Que la política de confiscación de grano y el monopolio estatal sobre el pan fue continuado por el comunismo de guerra del gobierno soviético, esto es totalmente cierto, mas lo importante en este sentido es que estas políticas restrictivas y duras, todo hay que decirlo, no fueron implementadas por los bolcheviques, así que no puede ser la causa de la guerra civil. Entendido por qué muchos anticomunistas intentan demostrar que el comunismo de guerra fue el causante de la guerra civil rusa, es importante entender la razón que llevó al gobierno soviético a implantar el comunismo de guerra, cuáles fueron las medidas concretas de este tipo de comunismo, si se le puede llamar comunismo, cuáles fueron los distintos análisis contradictorios que afloraron en el seno del partido bolchevique respecto a esta cuestión, y finalmente las consecuencias que tuvo el comunismo de guerra. Rusia llevaba desde 1914 en la Primera Guerra Mundial, y la participación del Imperio ruso en la guerra pasó factura al aparato estatal zarista, ya que provocó inestabilidad política, económica y social en el país. El régimen zarista tenía demasiados enemigos en el interior del país. Contrariamente de lo que se cree, no solamente los bolcheviques eran antizaristas, sino que los propios mencheviques, los socialrevolucionarios o los anarquistas estaban en contra de los zares. Los años en los que Rusia estuvo en la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso tuvo que hacer frente a una crisis alimentaria muy fuerte en 1916, y para ello, como he dicho antes, Alexander Ritich, el ministro de Agricultura, implantó la Razbyorska, que consistió en la confiscación del grano para propósitos de defensa. Así que vemos que la política de confiscación de grano no fue implementada por los bolcheviques, sino que por el propio Imperio ruso. La inestabilidad en Rusia continuó, y gracias a la labor consecuente de agitación y propaganda de los bolcheviques, y en menor medida de los sectores republicanos antizaristas rusos, en febrero de 1917 estalló la Revolución de Febrero, con la que derrocaron el poder imperial para convertir Rusia en una república democrático-burguesa con un gobierno provisional. Para que os deis cuenta de las intenciones contrarrevolucionarias de los sectores afines al zarismo, el 27 de febrero de 1917, un día antes de la abdicación del zar Nicolás II, el presidente de la Duma, Rodzianko, escribió lo siguiente al zar: "La guerra civil ha empezado y se está enardeciendo". Este telegrama deja claro que los sectores más reaccionarios y leales al zar entendieron que la guerra civil en Rusia había comenzado en febrero de 1917 y no tras la Revolución de Octubre. Al fin y al cabo, estos elementos no eran republicanos democrático-burgueses, sino que monárquicos constitucionalistas. Siguiendo con la Revolución de Febrero, el gobierno provisional no suprimió la Razbyorska, todo lo contrario, la extendió imponiendo el monopolio estatal sobre el pan, que se ha atribuido históricamente al gobierno soviético. Esto tiene que quedar claro. El gobierno provisional, viendo la ineficacia de mantener el mercado libre de los productos agrícolas en un contexto de guerra mundial y de auge revolucionario en el país, implantaron el monopolio sobre el pan, con el que prohibieron cualquier venta libre privada del pan para que la compra y la distribución de estos alimentos quedara en manos del nuevo Estado republicano ruso. El hecho de que el monopolio estatal sobre el pan fuera impuesto por el gobierno provisional y no por el gobierno soviético tal vez sorprenda a mucha gente, ya que la historiografía oficial suele tergiversar estos hechos para pintar a los bolcheviques como terribles confiscadores de los productos agrícolas. Pero es que un comunista debe admitir que la decisión adoptada por el gobierno provisional fue totalmente acertada. En un contexto de guerra, muchos estados en la historia han intervenido directamente en la economía imponiendo controles a la producción y a la distribución de distintos productos básicos. Quien crea que en un contexto de guerra abierta se puede continuar con las leyes del capitalismo está cometiendo un grave error, ya que hasta los economistas capitalistas de Reino Unido, Francia o Estados Unidos se dieron cuenta de esto.
Como era de esperar, la razbiorstka, impuesto por el régimen zarista y el monopolio estatal sobre el pan del gobierno provisional, hizo que los distintos elementos del campesinado, sobre todo kulaks y seredniaks, o campesinos medios, retuvieran el pan, provocando que los productos agrarios escasearan en la ciudad. El monopolio impuesto por el gobierno provisional era una contradicción en sí misma para la nueva República Rusa, ya que esta ley chocaba con el mercado libre propugnado por el capitalismo y el carácter de clase del nuevo Estado ruso era claramente burgués y pro-kulaks. Por ende, la monopolización del pan no se ejecutó de la mejor manera y en algunos territorios de Rusia ni siquiera se puso en práctica. Las discusiones acerca del monopolio estatal sobre el pan se dieron antes de la Revolución de Octubre. Los socialrevolucionarios apostaron por regresar al libre comercio de los productos del campo. No hay que olvidar que los socialrevolucionarios gozaban de un amplio apoyo de las masas campesinas. Sin embargo, los bolcheviques criticaron estos postulados afirmando que esa medida lo único que haría sería elevar los precios de los productos agrícolas y sobre todo del pan, convirtiéndolo en un producto de lujo inasequible para el pueblo. La revolución democrático-burguesa fue totalmente necesaria para Rusia, tal y como lo afirmó Lenin. Sin embargo, por la misma esencia de la revolución, el gobierno provisional no estaba en disposición de solucionar los problemas más importantes del pueblo ruso. Rusia no salió de la Primera Guerra Mundial. Es más, tras febrero comenzó a difundirse el lema de defender la patria, que a la sazón no era más que defender a la burguesía nacional. La compra y la distribución de los productos agrícolas por parte del Estado no se estaba llevando a cabo correctamente, por lo que el mercado negro y el hambre comenzó a asolar a las ciudades, comenzando una emigración masiva de las ciudades a los campos, donde era más fácil conseguir alimentos. Los soviets, que cogieron fuerza después de febrero, fueron convirtiéndose en un poder autoorganizado que creó una dualidad de poderes en Rusia. De ahí que Lenin defendiera la famosa consigna de todo el poder para los soviets. A la Revolución de Febrero le sucedió la Revolución Proletaria de Octubre. Para el 26 de octubre, 8 de noviembre en el calendario gregoriano que usamos nosotros, el Palacio de Invierno fue tomado y el gobierno provisional arrestado. Los primeros decretos que se decretaron fueron el decreto de paz, con el que los bolcheviques se comprometieron a salir de la Primera Guerra Mundial, y el decreto sobre la tierra, con el que se eliminó la propiedad privada sobre la tierra y esta quedó en manos del Estado, pero entregada en usufructo a los campesinos. El gobierno soviético fue establecido y comenzó a trabajar para cumplir las famosas tesis que Lenin leyó al pueblo en abril de 1917. Los primeros meses del gobierno soviético fueron relativamente tranquilos, gracias a los primeros decretos pacíficos y armoniosos del gobierno soviético, pero cuando los bolcheviques comenzaron a reorganizar, o siendo más correcto, destruyendo el viejo aparato estatal zarista para erigir sobre él el nuevo aparato proletario, aumentaron las hostilidades y la reacción anticomunista fue a más. El gobierno soviético estaba cimentado sobre los soviets y cuando unificó el Congreso de Diputados Obreros y Soldados con el Congreso de Diputados Campesinos, provocó la unificación de todos los soviets rusos, naciendo la República Rusa Socialista Soviética Federativa. Para la defensa de ese nuevo Estado soviético, la Guardia Roja que actuó en la Revolución de Octubre para tomar el poder fue transformado en el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos y la Flota Roja de Obreros y Campesinos. Así que no, el Ejército Rojo no fue creado por Trotsky, sino por el nuevo gobierno soviético, el Sovnarkom. La banca y las grandes empresas fueron nacionalizadas y se decretó el control obrero de la producción y de la distribución. Para la reorganización económica tan necesaria para el pueblo ruso, se creó el Consejo Superior de Economía Popular o la Besenja, pero hubo dos factores sumamente importantes que violentaron la construcción del nuevo aparato estatal soviético e internacionalizó el conflicto ruso. Por un lado, los bolcheviques, al darse cuenta de que el monopolio estatal sobre el pan decretado anteriormente por el gobierno provisional no se estaba ejecutando correctamente, decretaron el decreto sobre la dictadura alimenticia, con el que crearon destacamentos armados conocidos como prodotriadi para confiscar los productos del campo. Esto es, llevaron a la práctica lo que el gobierno provisional no se atrevió a hacer. Por otro lado, el gobierno soviético entabló las primeras conversaciones con el Imperio Alemán para firmar la paz de Brest
Brest-Litovsk para sacar a Rusia de la guerra, lo que hizo que los países del Entente salieran a ayudar a las clases explotadoras de Rusia para que su aliado imperialista siguiera en la guerra. Cabe destacar que todavía el comunismo de guerra no había sido implantado en la Rusia soviética. Después de todos estos acontecimientos políticos, a finales de 1918 aumentaron las hostilidades interiores y exteriores hacia Rusia. Internamente, las medidas políticas de los bolcheviques de la nacionalización de la tierra, de la banca y de las grandes empresas rusas hizo que la burguesía rusa y los enemigos de los bolcheviques se unieran a la reacción blanca organizada en torno al ejército blanco. Para ayudar a los contrarrevolucionarios blancos y que el ejemplo soviético no se extendiera por toda Europa y Asia, 14 países aliados de la Rusia zarista llegaron a Rusia ocupando 3/4 partes del territorio ruso. El gobierno soviético se encontraba contra las cuerdas. Aparte de tener el enemigo de clase en casa, o sea, al ejército blanco, en 1918 la intervención de los países imperialistas dificultaba de sobremanera el desarrollo del poder soviético en Rusia. Los bolcheviques, viendo las condiciones materiales que surgieron a mediados y más concretamente a finales de 1918, no tuvieron otra que implantar el comunismo de guerra. Con todo el repaso histórico que he hecho desde el derrocamiento del régimen zarista hasta la intervención imperialista en Rusia, deja claro que la guerra civil rusa no comenzó con el comunismo de guerra y que de antes ya existieron medidas políticas como la Razbiorska o el monopolio estatal sobre el pan que atentaron contra los intereses del campesinado, provocando la supresión del mercado libre en el campo y la confiscación de los productos agrarios. Ahora bien, ¿qué medidas se tomaron en el comunismo de guerra y por qué? El comunismo de guerra, tal y como su propio nombre indica, fue implantado por los bolcheviques para hacer frente a la guerra y ganarla a cualquier precio. ¿Que fue una política dura y en cierta medida restrictiva? No lo niego, mas situaciones excepcionales necesitan medidas excepcionales. Con el comunismo de guerra, todas las empresas privadas fueron nacionalizadas y puestas a disposición del gobierno soviético para que controlara la producción y la distribución de las manufacturas que producían estas empresas. Tampoco es muy correcto decir que las empresas pasaran completamente a manos del Estado, ya que en muchas empresas regía el control obrero de la producción. Como no, el control obrero estaba supeditado a la planificación económica del Besenja, pero no está de más recalcar este matiz. A la Razbiorska, al monopolio estatal sobre el pan y a la dictadura alimenticia le sucedió el Protrazbiorska, que continuó con la labor de confiscación de los productos agrarios del campo, pero con la diferencia que los bolcheviques sí lo llevaron a cabo con sus destacamentos armados conocidos como Prodotriadi. También con el comunismo de guerra, en cuanto a la distribución de las prestaciones y de los alimentos, se implantó una especie de igualitarismo que iba en contra de la máxima marxista del socialismo, a cada cual según su trabajo. Pero en el contexto de guerra, el igualitarismo era la única vía que le quedaba al gobierno soviético. Esto no quita que incluso este igualitarismo se aplicara muy mal en ciertas regiones de la Rusia soviética. Esto es innegable. El gobierno soviético suprimió las prácticas de libre cambio del capitalismo en Rusia, lo que creó una especie de percepción entre varios comunistas, sobre todo entre los comunistas de izquierdas, que el comunismo de guerra ya era en sí mismo comunismo. Nadie niega que todas estas medidas políticas fueran muy duras e incluso restrictivas, pero a la vez fueron necesarias para ganar la guerra a toda costa. Debido al contexto de guerra civil en el que se implantó el comunismo de guerra, las políticas que he mencionado no fueron aplicadas de la misma manera en todo el territorio ruso y hubo serias diferencias entre regiones. En algunos territorios las empresas seguían actuando acorde a los intereses de ciertos directivos de empresas o, en el campo, la resistencia a entregar los productos alimentarios fue una contra muy importante a la que tuvieron que hacer frente los bolcheviques para ganar la guerra. Por esta misma razón, estoy seguro que muchos haters anticomunistas me van a decir: «Ah, pero ¿no hablas de la represión que implantó el gobierno bolchevique en aquellos años?» Sí que voy a hablar de ello, queridos haters. Las deficiencias en ciertas empresas, la retención de productos agrarios por parte del campesinado y las actuaciones contrarrevolucionarias de muchos enemigos de los bolcheviques, como por ejemplo el Charichin, más conocido como Stalingrado, hoy Volgogrado, tuvieron que ser sofocadas con represión, eso está claro, y nadie lo va a negar. Para realizar dicha misión, el gobierno soviético utilizó al ejército rojo por un lado para combatir frontalmente al ejército blanco y, por otro lado, a la Checa, o la Comisión
operación extraordinaria panrusa para acabar con los intentos contrarrevolucionarios dentro de la Rusia soviética. No solo eso, los soviéticos no quisieron dejar ningún cabo suelto en el contexto de guerra en el que estaban y acabaron prohibiendo los parones económicos y las huelgas para que no se les abrieran más frentes en el interior del país. No obstante, esta medida dura y que atentaba directamente contra los derechos laborales de los trabajadores tuvo un carácter temporal, ya que pasada la guerra, estos derechos volvieron a implantarse. Que la Checa, además de detener e incluso ejecutar a contrarrevolucionarios, cerró empresas por la fuerza y ayudó activamente a los prodotriadi a confiscar el grano al campesinado? Sí, así es. Pero, ¿cómo iba el Estado soviético salir adelante dejando a la contrarrevolución campar a sus anchas? ¿Acaso iban a permitir que en las empresas nacionalizadas se enquistara una nueva directiva burocrática que reprodujera las relaciones de producción capitalistas? ¿Y cómo iban a dejar que las ciudades y los propios soldados soviéticos pasaran hambre, dejando al campesinado retener los productos del campo? Los bolcheviques pretendían ganar la guerra para poder edificar en un futuro cercano el socialismo y beneficiar a la clase trabajadora de Rusia. Pero es que esa guerra no podía ser ganada sin tomar medidas drásticas. No nos olvidemos, estamos hablando de guerra, y una guerra en la que los bolcheviques perdieron 3/4 partes de su territorio. ¿Cómo iban a resistir si no? Cualquier estado que hubiera sufrido semejante boicot interior y una intervención realizada por 14 países hubiera tomado las mismas medidas e incluso no me sorprendería que tomaran medidas aún más drásticas. Entonces, vemos en la práctica en qué consistió el comunismo de guerra y para qué fue implantado. Ahora, me toca hablar de las distintas posturas y análisis que se hicieron en el seno del partido bolchevique acerca del comunismo de guerra. No son pocos los historiadores que afirman que el comunismo de guerra fue un intento del gobierno soviético de implantar rápidamente el comunismo, aboliendo toda la propiedad privada, suprimiendo el mercado, eliminando las mercancías y el libre cambio de estas. Sinceramente, no me extraña que muchos historiadores tengan esa percepción, ya que esto se debe a las diferentes interpretaciones que hubo dentro del partido bolchevique acerca del comunismo de guerra. Lenin dejó muy claro que el comunismo de guerra estaba ligado indisolublemente a la guerra civil rusa y que se implantó para ganar la guerra a cualquier precio. Esto es, la intención de Lenin no era aprovechar la situación bélica para implantar de sopetón el comunismo. Así habló Lenin en la época de la NEP sobre el comunismo de guerra y su transformación en la NEP. Nosotros esperábamos, sin suficiente cálculo, sino por simples deseos del Estado proletario, organizar la producción estatal y la distribución acorde a los principios comunistas en un país de campesinado medio. La vida demostró nuestro error. Se necesitó una serie de escaleras y andamios de paso, del capitalismo al socialismo, para preparar con un trabajo de largos años el traspaso al comunismo. En los cálculos económicos debíamos esforzarnos primero en las pasarelas sólidas que nos llevaran de un país de campesinado medio al socialismo a través del capitalismo de Estado. Si no, no podríamos acercarnos al comunismo. Así nos dijo la vida, así nos dijo el curso objetivo del desarrollo de la revolución. En esta cita es notoria la autocrítica de Lenin respecto al comunismo de guerra, pero también manifiesta que Lenin apostaba por el comunismo de guerra debido a las condiciones materiales de 1918, o sea, la guerra civil. No obstante, no todos los bolcheviques pensaban como Lenin, y esto evidencia que existía democracia interna en el partido y en el Estado bolchevique. Algunos bolcheviques como Bukharin, Preobrazhensky, los comunistas de izquierdas, vieron en el comunismo de guerra la implantación misma del comunismo en Rusia, la abolición de facto de la propiedad privada, la supresión del mercado y de las mercancías, eran para ellos los rasgos esenciales para la sociedad comunista, y en la guerra civil el Estado soviético lo consiguió parcialmente, pero por una razón muy sencilla, porque estaban en guerra. Lenin nunca quiso llegar al comunismo de golpe y porrazo, ya que, como ha quedado claro en la anterior cita, era consciente que había que pasar del capitalismo al socialismo a través del capitalismo de Estado y del socialismo al comunismo tras largos años de duro trabajo. Para entender mejor el posicionamiento de estos bolcheviques, os voy a leer la siguiente cita de Bukharin. Concebimos al comunismo de guerra como universal, por así decirlo, una forma normal de política económica del proletariado victorioso y no como algo relacionado con la guerra. Es decir, conforme a un estado definido por la guerra civil.
De aquí podemos concluir que para Bukharin, el comunismo de guerra era la forma política económica del proletariado triunfante y que no estaba ligado a las condiciones de guerra. El tiempo acabó dándole la razón a Lenin y paradójicamente el mismo Bukharin fue uno de los personajes clave en la implantación de la NEP en la Rusia soviética. Estas discrepancias en torno al comunismo de guerra han hecho que los historiadores concluyan que los bolcheviques quisieran implantar el comunismo en plena guerra. No obstante, el análisis de Lenin, la autocrítica que hizo al término de la guerra civil rusa y el comienzo de la NEP, que fue capitalismo de Estado en toda su esencia, deja claro que el primer mandatario ruso tenía clarísimo que el comunismo de guerra debía tener carácter temporal y no definitivo. Para terminar, ¿cuáles fueron los resultados del comunismo de guerra? El resultado más claro fue la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil, la expulsión de los imperialistas de Rusia y la creación de la URSS en 1922. Aunque la victoria bolchevique en la Guerra Civil fue clave para el porvenir del Estado soviético, muchos historiadores hablan de victoria pírrica, ya que hubo muchas consecuencias nefastas que debo mencionar. La planificación económica de la producción por parte del Besenja no fue buena, ya que había una enorme descoordinación entre regiones. Quiero recordar que muchos territorios estaban bajo control de las potencias imperialistas y otras bajo control del Ejército Blanco. Debido a la confiscación de alimentos por parte del Estado soviético, ciertos elementos del campesinado retuvieron los productos agrícolas, provocando una disputa abierta entre el Estado y el campesinado. En este sentido, muchos ciudadanos que vivían en las ciudades emigraron al campo porque era más fácil conseguir comida en el campo que en las ciudades. Para haceros una idea, Moscú y Petrogrado perdieron en 50 a 70% de la población en aquellos años. La retención de los productos agrarios generó escasez y el Estado soviético no pudo distribuir los alimentos a las ciudades y al Ejército Rojo como lo había planeado. Todo esto hizo que surgiera un mercado negro con bastante importancia en la Rusia soviética, que en ciertos lugares se tuvo que realizar mediante el trueque de bienes debido a la caída del rublo. La producción industrial cayó en el periodo de guerra. Si en 1913 el índice era 100, en 1920 era de 20,4. Debido a las disputas abiertas con el campesinado y el Estado soviético, se dieron varias revueltas agrarias como la rebelión de Tambov, liderada por los socialrevolucionarios, que realmente fue traumática para la Rusia soviética. Para colmo, en 1921, una gran sequía destrozó muchos campos de la Rusia soviética, juntándose con los efectos de la guerra civil y con los malos resultados del comunismo de guerra. Entonces, se dio una hambruna enorme en 1921 que dejó entre 5 a 6 millones de muertos. En este sentido, algunos historiadores anticomunistas suman los muertos de la hambruna de 1921 a los de la guerra civil, e incluso algunos le suman los muertos de la Primera Guerra Mundial, y claro, el número de muertos supera los 10 millones. Sin embargo, esto no es justo, ya que o englobamos estos muertos dentro de la guerra civil rusa, o diferenciamos el número de muertos de los de la guerra civil de los de la hambruna. De todos modos, en 1921, tras la rebelión de Kronstadt, que supuso un punto de inflexión para los bolcheviques, Lenin decidió que el comunismo de guerra había tocado techo y que objetivamente estaba provocando malestar entre la población soviética. Un estado proletario y campesino, dirigido por comunistas, debía velar por los intereses de las clases trabajadoras. Por esa misma razón, Lenin dio un viraje político y económico, y en 1921 dejó atrás el comunismo de guerra para implantar la NEP y revitalizar el país. Al Estado soviético se le apareció un nuevo desafío tras la guerra: recuperar la economía del país, arreglar los desperfectos provocados por la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, y amistarse con las masas campesinas. No solo eso, el objetivo del partido bolchevique siempre fue edificar el socialismo para llegar al comunismo, así que con la NEP, Lenin trabajó para implantar un capitalismo de Estado y sentar las bases para la edificación socialista que sería llevado a cabo por Stalin posteriormente. Pero todo esto ya es otra historia que trataré en otro vídeo. Que el comunismo de guerra dejó mucho que
que desear, estoy de acuerdo, y poniendo en una balanza los resultados que consiguieron los bolcheviques, cualquiera se puede dar cuenta que los malos resultados fueron catastróficos, pero consiguieron recuperar el control del país, ganar la guerra y expulsar a los imperialistas. Esa labor solamente podía llegar a buen puerto con el comunismo de guerra, y en este sentido, esta medida política cumplió su función. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre la NEP? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!